Déjame contarte una experiencia perturbadora que viví mientras alquilaba una cabaña. Todo comenzó en el 2023, cuando mi papá y yo no nos llevábamos bien y tuve que mudarme. El inquilino principal de la cabaña estaba pasando por sus propios problemas y tuvo que irse. La cabaña era una unidad completa que se alquilaba por mes, lo cual era perfecto para mi situación temporalmente difícil. Tenía 2 pisos, una cocinita, una sala de estar de buen tamaño y un dormitorio al que se accedía subiendo unas pequeñas escaleras. Había una puerta peculiar, como una escotilla, que tenías que abrir para llegar al dormitorio de arriba. Ya llevaba un mes allí y había pagado el alquiler del segundo mes. La cabaña estaba al final de un camino de tierra con otras casas tipo cabaña de tamaño similar. Una estaba vacía, por lo que yo sabía, porque nunca vi autos estacionados al frente ni luces encendidas. En las otras casas, bueno, nunca conocí a los vecinos, pero sabía que había gente viviendo allí. A veces trabajaba turnos de 12 horas, y cuando llegaba a casa estaba agotadísimo. Subía directamente a la cama, prendía la televisión y la veía hasta quedarme dormido. Una noche, mientras veía la televisión en la cama, escuché una voz desde abajo que decía, ¿quién está ahí arriba? Sentí como mi corazón se detenía por un segundo mientras me incorporaba bruscamente. Sonaba como si viniera de dentro de la casa, pero también podría haber venido de afuera. Agarré el control remoto para apagar la televisión y me arrastré para mirar por la ventana circular sobre la cama. No vi a nadie afuera, estaba muy oscuro. Dije, ¿quién está ahí? Y el silencio ensordecedor que siguió me hizo bajar de la cama y poner la mano en la manija de la puerta. La levanté y miré por la escalera, incluso llamé a mi papá, pensando que tal vez había venido. No hubo respuesta. Bajé las escaleras, con mucho miedo, y encendí el primer interruptor de la luz. Pasé por la sala de estar, que se iluminó como esperaba. En el fondo de mi cabeza, pensaba que no había nadie allí abajo. Todavía creía que era alguien de afuera. Encendí la luz exterior delantera y miré por las ventanas, pero no había nadie al frente. Para este punto, estaba realmente confundido. Apagué la luz de la sala y subí las escaleras de nuevo a mi habitación, cerrando la puerta tras de mí. Ahora estaba bien despierto, así que volví a encender la televisión. Ni siquiera 5 minutos después, escuché golpes en la puerta del dormitorio desde abajo. Sonaban furiosos o como si estuvieran tratando de asustarme. Si antes había alguna duda, esto lo confirmaba, había alguien en la casa. Dejé la televisión encendida esta vez y me quedé completamente inmóvil porque estaba realmente demasiado asustado para moverme un centímetro. La parte más aterradora era que quienquiera que estuviera abajo podía abrir la puerta fácilmente, ya que no tenía cerradura. Permanecí en silencio durante unos 20 minutos, y una vez que me sentí lo suficientemente cómodo para moverme, busqué mi teléfono. Por supuesto, no estaba en mi mesita de noche. No pude encontrarlo, tal vez lo haya dejado abajo. Abrí la puerta de mi habitación y miré las escaleras con la luz cambiante de la pantalla del televisor. Apenas podía ver un poco hacia abajo de las escaleras hasta la sala de estar, así que bajé en silencio. Al llegar al final, en lugar de encender las luces, salí corriendo por la puerta trasera descalzo y corrí hacia la casa del vecino más cercano, donde sabía que vivía gente y veía que tenían las luces encendidas. Toqué la puerta y les expliqué lo que pasó, que era su vecino y que necesitaba un teléfono para llamar a la policía. La persona de adentro me escuchó pero se limitó a mirarme fijamente. Fue inquietante, y comencé a alejarme de la puerta cuando me di cuenta de que ni siquiera me respondían, solo me observaban sigilosamente. Miré a mi alrededor y no vi otras casas con luces encendidas en la distancia. Tuve un pensamiento, ¿y si ese tipo tenía algo que ver con eso? Volví a mi cabaña por la puerta trasera, la cual estaba cerrada tal y como la dejé. Entré, la cerré con seguro, encendí todas las luces y busqué no solo a un intruso sino también mi teléfono en la planta baja. Finalmente lo encontré, estaba en mi carro. Estaba tan cansado antes que lo dejé en la consola central.
Volví adentro, la televisión todavía estaba encendida en el dormitorio. Cuando llegué al tope de las escaleras, vi a un hombre sentado en mi cama mirando la televisión. Grité, y él giró la cabeza lentamente para mirarme. Antes de que pudiera ver algo más, salí corriendo por las escaleras y salí afuera, luego llamé a la policía. Me senté en mi auto cerrado observando la casa, y vi a alguien caminando por el patio trasero hacia el bosque. Cuando llegó la policía, un oficial revisó la casa y la habitación de arriba, después de que le dije que vi a alguien alejarse hacia el bosque. Me preguntó si tenía otro lugar para quedarme esa noche, así que volví a la casa de mi papá por esa noche. Al día siguiente, regresé a la cabaña, recogí el resto de mis cosas y el casero accedió a devolverme parte del dinero. Me preguntó cómo era el hombre, y después de eso, no hizo más preguntas. Algo inusual había en esa situación, desde el vecino espeluznante que me ignoró hasta la urgente necesidad aleatoria del inquilino anterior de mudarse e incluso la posibilidad de que alguien entrara a la casa. Tal vez todo esté conectado, o tal vez estoy pensando demasiado. Era martes por la noche, cerca de las 11. Corría el año 2013 y yo caminaba por una calle apenas iluminada, volviendo a casa del trabajo. Mi auto estaba en el taller, así que tenía que caminar casi 5 kilómetros todas las noches. El trayecto apenas duraba 1 hora, por lo que llegaba a casa antes de la medianoche. Vivo en un pueblo pequeño del sur de Indiana, así que después de las 10 de la noche rara vez se ve algún auto en la carretera. Los únicos vehículos que se cruzan son camiones con dirección a Indianápolis. Había recorrido como 1,5 kilómetros cuando doblé en un camino de tierra. Mi casa estaba fuera del camino principal, así que tenía que tomar todos estos senderos rodeados de bosque para llegar. Al girar, escuché el sonido de un motor a la distancia, acercándose muy lentamente. Vi, a unos 400 metros por el tramo del camino que acababa de dejar, una camioneta moviéndose con extrema lentitud y sin luces. Al principio, esto no me pareció extraño. El pueblo donde vivo tiene un concesionario de autos bastante económico que vende vehículos usados con partes rotas, como faros delanteros. Así que asumí que se trataba de uno de sus clientes. Seguí caminando por el camino lateral mientras la camioneta avanzaba lentamente por la carretera principal. Unos 5 segundos después, pegué un salto al escuchar el rugido del motor, la camioneta aceleró con fuerza, ahora con las luces encendidas. Me sobresalté, pero no me preocupé. Eso fue hasta que la camioneta se acercó al cruce del camino lateral. A unos 150 metros del giro, la camioneta apagó las luces nuevamente y redujo la velocidad. Ahora sí estaba oficialmente aterrada. No quería parecer asustada, así que simplemente caminé más rápido por el camino. No paraba de mirar hacia atrás para ver si me seguían. Entonces, mis sospechas se hicieron realidad cuando vi la camioneta girar hacia el camino de tierra. Estaba a solo unos 150 metros de la camioneta, así que comencé a caminar mucho más rápido. No quería mirar atrás, pero lo hice por seguridad, y lo que vi me heló la sangre. Vi la camioneta detenida con las puertas del conductor y del pasajero abiertas. En ese momento, salí corriendo por el camino de tierra con todas mis fuerzas. Escuché lo que estoy segura fue un disparo a poca distancia, y de verdad pensé que así era como iba a morir. Hice un giro rápido hacia uno de los bosques circundantes y me escondí detrás de una gran roca. Escuché lo que sonaba como un hombre de mediana edad no muy lejos diciendo, creo que se fue al bosque, y luego, para mi horror, lo que sonaban como 3 niñas, una de ellas respondiendo, está bien, señor. Veré si podemos encontrarla. La idea de un culto satánico era aterradora, pero en ese momento, mi mayor miedo ya no era morir. Ahora temía ser obligada a unirme a ese grupo depravado. Me tapé la boca para no emitir ningún sonido cuando escuché al hombre decir, quien la encuentre no tiene que beber la sangre esta noche. 1.000.000 de pensamientos inundaron mi cabeza. ¿Se trataba de una secta satánica?
¿Estarían esas niñas secuestradas? ¿Me convertiría en una de ellas? Pasé lo que me pareció una eternidad escondida detrás de la roca, aterrada por cualquier ruido. Entonces, para mi alivio, escuché sirenas de policía cerca. Me quedé quieta por seguridad. Cuando reuní el valor para asomarme, vi destellos rojos y azules justo en la linde del bosque. Salí corriendo gritando por ayuda, y los policías se acercaron a mí, preguntando, «Señora, ¿sabe algo de este cuerpo?» Confundida, respondí, «¿Qué cuerpo?». Fue entonces cuando vi frente a la autopatrulla la imagen más macabra que jamás presenciaría. Era lo que parecía ser el cuerpo desnudo de una joven mujer, destripada, con sangre por todas partes. No había rastro de la camioneta. Les conté a los policías todo, el auto, el hombre, las niñas que presuntamente debían beber sangre. Me aseguraron que lo investigarían, y amablemente, me llevaron a casa esa noche. Esa noche no pude dormir. Miré por la ventana y vi la camioneta, la misma de antes, circulando lentamente por mi calle sin las luces encendidas. Esta vez fui inteligente y anoté la matrícula. Llamé a la policía de inmediato, les conté lo que vi y les proporcioné el número de placa. Como era de esperar, cuando llegaron los agentes, la camioneta había desaparecido. Pero lo que me dijeron me horroriza hasta el día de hoy. Los policías me informaron, revisamos el número de placa. Corresponde a un vehículo registrado en Dakota del Sur. El problema es que contactamos a otros distritos del país, y también reportaron una camioneta sospechosa con esa misma placa esta noche, una en Vermont, otra en Nevada, otra en Alaska y otra en Texas. Añadieron, la llamaremos si tenemos más información. Los policías se marcharon y nunca recibí otra llamada. No soy creyente en lo paranormal, así que mi mejor suposición es que se trataba de una especie de culto que usaba placas falsas para cometer sus actos atroces por todo el país. Pero supongo que nunca lo sabré con certeza. Me mudé de Indiana, y ahora, ante cualquier indicio sospechoso, salgo corriendo. Mi esposa y yo vivíamos en un típico barrio suburbano. Trabajos típicos, vidas típicas, vecinos típicos. Llevábamos el estilo de vida americano estándar, ese que la mayoría de los padres nos inculcan. El simple hecho de que yo esté escribiendo esta historia ya dice algo, porque para nada soy escritor. La última vez que tecleé algo tan extenso fue en el último trabajo final de la universidad. Pero algo inexplicable sucedió hace poco, algo que aún nos aterra. Jenny, mi esposa, y yo tuvimos un día normal. Después del trabajo, decidimos salir a cenar para variar. Llegamos a casa alrededor de las 9. No solemos trasnocharnos entre semana, así que para las 9:30 ya estábamos cepillándonos los dientes, preparándonos para dormir. A las 10 estábamos en la cama, y para las 11 apagábamos las luces. Leíamos o veíamos nuestra serie favorita. Esa noche, estábamos con la serie. Entonces sonó el teléfono. Jenny me dijo que no contestara, nadie que llame a esa hora trae buenas noticias. Estuve de acuerdo con ella, pero por eso mismo, pensé que debía contestar en caso de ser una emergencia. Así que extendí la mano hacia el teléfono junto a la cama para descolgar, pero dejó de sonar antes de que pudiera levantar el auricular. Ese viejo teléfono fijo era un desastre, en cuanto la llamada se cortaba, la identificación desaparecía y no había forma de revisar el historial. Bueno, sería un número equivocado. Pero unos minutos después, volvió a sonar el teléfono. Lo agarré y miré la pantalla. Decía, número desconocido. Jenny y yo pensamos que era extraño, sobre todo pasadas las 10. Creo que hay un horario socialmente aceptado para las llamadas telefónicas, y no es después de las 9 de la noche. No contesté, pero justo después de que dejara de sonar, volvió a hacerlo. De repente, se sintió como una emergencia, como si Dios no lo quiera le hubiera pasado algo a un familiar. Así que contesté con prisa.
Al otro lado estaba la voz de mi vecino, Al. Me preguntó si sabía del hombre que estaba parado frente a mi casa. ¿De qué estás hablando?, le dije. Me dijo que saliera y colgó. Me pareció increíblemente extraño que colgara así de abrupto. La cara de Jenny cuando le conté lo que acababa de decir Al era de puro terror. No salgas, dijo. Solo voy a mirar por la ventana, le respondí. Bajé las escaleras, aparté un poco la cortina para ver el césped delantero. Definitivamente no había nadie parado afuera. Abrí la puerta principal, luego la puerta de tormenta y salí al porche. Miré a mi alrededor y revisé los arbustos justo enfrente de la casa. Nadie. Entonces me molestó un poco la idea de que Al nos hiciera una broma a esas horas de la noche, entre semana, y también me pareció un poco fuera de lugar para él hacer algo así. Volví a la cama y le dije a Jenny que no había nadie afuera y que probablemente Al estaba jugando con nosotros. Ella estaba tan confundida como yo. Todo era simplemente extraño. Jenny me dijo que lo llamara, así que lo hice. Pero sonó y fue directo al buzón de voz. Dejé un mensaje diciendo, «Hola Al, ¿de qué iba esa llamada? Devuélveme la llamada». Entonces sonó el teléfono, decía, número desconocido otra vez. Contesté, y era Al de nuevo, diciendo, antes de que pudiera siquiera hablar yo, «Sal afuera. Hay alguien parado frente a tu casa». Lo dijo con una voz calmada y lenta, luego colgó. Me levanté y dije en voz alta, «Bien, ¿qué diablos está pasando?». Le dije a Jenny que se quedara ahí. Bajé las escaleras y volví a la ventana. Miré por la cortina, y esta vez vi a alguien parado justo al final de nuestro camino de entrada donde se encuentra con la acera. Tenía una capucha sobre la cabeza, cubriéndole la cara efectivamente hasta dejarla en pura oscuridad. Sinceramente, estaba conmocionado. Abrí la puerta y dije afuera, «¿Puedo ayudarte?». El hombre simplemente se quedó quieto. Lo amenacé con llamar a la policía. Entonces volvió a sonar el teléfono de la casa. Cerré la puerta principal y fui al teléfono de la cocina, y esta vez noté que la identificación de llamadas mostraba el número de mi vecino Al. Contesté, y Al dijo con una voz mucho más normal, «Oye, acabo de escuchar tu mensaje de voz». ¿De qué se trataba? Yo no te llamé. Estaba tan confundido. Le juré que acababa de llamarme 2 veces para contarme de un hombre afuera de mi casa. Sonaba aún más confundido que yo. Luego, momentos después, dijo que no veía a nadie afuera de mi casa. Volví a salir para mirar por la ventana, y el hombre que estaba parado afuera de mi casa había desaparecido. Le exigía Al que me dijera ahora mismo si era una broma, y que si descubría que no lo era, tendríamos un problema. Al afirmó que estaba diciendo la verdad y que no era un tipo de bromista inmaduro. Es una persona muy discreta y respetuosa. Tuve que ponerlo en altavoz para que Jenny pudiera confirmar que no me estaba volviendo loco, y que de hecho recibimos 2 llamadas de alguien que sonaba exactamente como él. Él hizo lo mismo y también puso a su esposa al teléfono para que lo avalara. Al final, ¿qué podía decir él realmente excepto que sonaba a que alguien nos estaba tomando el pelo?